Muy buenas noches y feliz sábado. Vamos a tener el repaso de la lección, muy emocionante, por cierto, titulado Los últimos días, y nos vamos a basar en el capítulo 13 de Marcos. Ahí tuvimos la oportunidad de estudiar este capítulo, de recordar tantas cosas que hemos aprendido, pero que sin duda son bien importantes que las tengamos presentes hoy y en todo momento, porque esta lección abarca temas de advertencia, temas de señales para que estemos preparados en los últimos días. Bueno, creo que pues todos estamos conscientes que estamos viendo esos últimos días, pero vamos a ver cómo fue que Jesús compartió esta enseñanza acerca de las señales, el tiempo del fin y cómo lo hizo en su tiempo. Y vamos a ver algunas aplicaciones de esta enseñanza que podemos encontrar en Marcos 13, versículos 1 al 4. Aquí Jesús estaba en el templo y salió del templo y pues estaban maravillados del templo de Jerusalén, ¿verdad? Que estaba pues muy, muy bonito. Y ahí en el versículo 1 dice que saliendo de Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaban como muy orgullosos de ese templo, estaban admirándolo. Y Jesús aprovecha para dar una de las enseñanzas más importantes de la Biblia, ¿sí? Donde él le dice: ¿ves estos grandes edificios? Pues, ¿qué crees? Que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose al templo de Jerusalén. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y empezó a hablar a Pedro, a Jacobo, Juan y Andrés, que le preguntaron, que le pidieron a Jesús que les dijera que cuándo iba a suceder esto, ¿sí? Que qué señal habría de todas las cosas que se habrían de cumplir. Y es cuando Jesús comienza a responder a esta pregunta. Pues en primer lugar ellos estaban preguntando acerca de la destrucción que estaba profetizando Jesús en ese momento, de la destrucción del templo, pero Jesús aquí aprovecha a dar un conocimiento mucho más amplio que va no solamente de la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén como tal, sino abarca hasta final de los tiempos. Entonces, nosotros podemos ver ahí todo lo que estudiamos y confundirnos quizás un poco porque pensamos que, bueno, Jesús está contestando a lo que los discípulos le dicen del presente o de ese futuro que va a acontecer en Jerusalén, pero cuando nosotros vamos leyendo y estudiando el resto del capítulo, pues nos damos cuenta que también lo que Jesús empieza a mencionar tiene relación con su segunda venida. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, aquí en este libro, El deseado de todas las gentes, encontramos una explicación que nos aclara por qué Jesús como que aprovechó para dar un tema que abarcaba distintos eventos, ¿sí? En la respuesta que tuvo a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. O sea, él mezcló la descripción de estos dos acontecimientos importantes. ¿Por qué lo hizo? Porque si hubiera revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él y como nosotros quizás ya con la enseñanza que recibimos comprendemos cómo van a ser, pero en ese momento los discípulos se hubieran llenado de miedo, no habrían podido comprender o no habrían podido soportar lo que iba a venir. Así que Jesús, siendo compasivo, viendo en ellos pues con ternura, lo hizo de la forma más, de la mejor forma posible, y es por eso que aprovechó a tratar
estos dos temas en estos mismos versículos, ¿sí? Como les menciono, pues él tenía misericordia y fusionó la descripción de las dos grandes crisis. Y esto permitió que los discípulos pudieran estudiar por sí mismos el significado. Recordamos que Jesús estaba con ellos, pero Jesús iba a morir. Y Él les dio como las herramientas o lo que consideró necesario en ese momento, sabiendo que esas enseñanzas les servirían para cuando Él no estuviera. Y obviamente, pues esto también sirvió para generaciones futuras, ¿no? Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta el día en el que Jesús vendría, ¿no? Hasta su segunda venida. Entonces, en estos versículos nosotros podemos ver un mensaje no solamente para los discípulos, sino para las demás generaciones, para nosotros mismos también. Entonces, todas estas eventos y los detalles, pues van a ser o fueron ya, en algunos casos también, experimentados o sea, fueron acontecimientos que muchas personas pudieron vivir y que nosotros pues lo recordamos como historia, nuestra generación lo recuerda como historia, pero que también pues tienen un significado escatológico. ¿Qué significa esto? Que bueno, todos estos eventos que menciona, las señales del tiempo del fin, pues se podrían interpretar de forma literal. De hecho, tienen tres interpretaciones. O sea, aquí sí aplica que un evento va a suceder tal como se menciona ahí, ¿no? Tanto aplicado a la destrucción de Jerusalén como a los otros eventos que se profetizan. Sí, ahí también se profetizan eventos que van a suceder, que ya sucedieron, de hecho, pero que en ese momento que Jesús estaba explicando, pues eran proféticos, ¿no? Y siguen siendo profecías también para el futuro y para cumplirse en los últimos días. Por eso se denomina como una interpretación escatológica. Eso significa que es un contenido, una enseñanza bastante importante y abarcante. Y ya cuando nosotros leemos más adelante, pues todos estos versículos del 5 al 13, vemos absolutamente todo lo que pasaría antes de la destrucción de Jerusalén, en otra época que vamos a nosotros a mencionar más adelante, y en el tiempo del fin. O sea, es una fusión de esos eventos desde la caída de Jerusalén hasta la segunda venida de Jesús. Y están repletos de engaños. ¿Y a qué nos referimos con engaños? Bueno, nosotros leímos acerca de los falsos, los falsos profetas, vemos acerca de aquellos que imitarán a Cristo, vemos también las señales referentes a la tensión política, a las guerras, a los rumores de guerra, y todo esto sucedió tanto en ese momento de la destrucción de Jerusalén. Ahí antes de eso pues había guerrillas, había pues política, problemas, querían pues derrocar emperadores, o sea, había mucha agitación política en ese tiempo, como lo habrá también al final de los días, ¿sí? Y también lo de los engaños, ¿no? Sabemos que Satanás va a lanzar su engaño mayor al final, ya en los últimos momentos, antes de que venga Jesús, él va a hacerse pasar por Jesús, va a hacer una falsa entrada de Jesús como si fuera él, ¿no? O sea, va a haber muchos engaños que nosotros pues ya hemos estado pues estudiando precisamente para estar preparados y no caer en esos engaños. Y habrá persecución. En todos estos eventos hubo persecución, ¿no? Eh, Aquí podemos ver que esa persecución fue también traición. Eh, las personas amadas quizás empezaron a darle espalda, entregaron a esas personas que no querían pues adaptarse a lo que la ley
dictaba en ese momento. Entonces, estos versículos están llenos de señales aplicadas a estos eventos de engaños, tensión política y persecución, y son aplicadas en todas las veces. Ahorita vamos a entenderlo un poco más. ¿Y qué ganaba Jesús con esto? Bueno, ¿qué quería? Quería mantener a sus discípulos, a los seguidores, a los que vendrían detrás de ellos, a los que fundarían la iglesia y todas las generaciones que seguían, quería mantenerles la esperanza y la importancia del evento más grande que iba a ser la segunda venida de Jesús, o sea, el final de todo el dolor y la culminación del plan de Jesús, donde Él pues nos llevaría con Él, donde Él transformaría la tierra, y por eso es que él explica en este capítulo pues todos estos eventos de esa forma, ¿no? Para que siempre se guardara esa esperanza y la importancia de velar, es decir, de estar preparados para cuando sucediera, ¿no? Cuando se empezaran a identificar estas señales en todas las generaciones, Dios quería que recordaran que Jesús estaba por venir, ¿sí? Y nosotros podemos decir, bueno, ¿cuánta gente ha muerto con esa esperanza, ¿no? Pensando que ya venía pronto, así como nosotros pensamos, ¿no? Cuando nosotros creemos y tenemos la certeza, cuánta gente también moría con esa esperanza, pero sin duda esa esperanza hacía una diferencia en toda su vida, incluso en el sufrimiento, incluso en la persecución. Así que siempre es bien importante entender que todo lo que hace y permite Dios, todas las señales que nos permite ver las profecías, lo hace por el bien de sus hijos. Y también para estar alertas, ¿sí? En la cuestión en ese caso de Jerusalén, por ejemplo, ellos entendían muy bien lo que era estar sitiados, ¿no? Cuando sitiaban a una ciudad, nosotros no lo entendemos, nosotros no comprendemos porque pues vemos de historia, porque sabemos cuáles eran los mecanismos para conquistar una ciudad, para conquistar un reino, a través de la historia, de lo que podemos ver cómo eran estas estrategias donde el ejército enemigo llegaba, rodeaba la ciudad, el castillo, donde quería pues apoderarse de él o quería luchar para conquistar ese lugar. Y la estrategia que se utilizaba era sitiarlo para qué, para meter presión, para empezar a meter como miedo y obligar a que la gente se rindiera, ¿sí? Entonces, esto es lo que ahora, lo que nosotros podemos comprender cuando, cuando estos eventos van a suceder, como vamos a ver aquí adelante, pues hay previamente un sitio, o sea, un acoso o un asedio a la iglesia, a los fieles creyentes, a los seguidores de Jesús, de sus mandatos, para que, ese es como un asedio, un acoso para que desistan, para que dejen de ser fieles, para que se rindan, ¿no? Y si lo vemos en el sentido espiritual, pues así sería, el enemigo tratando de acosar, asediar al pueblo de Dios para conseguir sus objetivos. Y este tipo de este acoso o que podemos llamarle como sitio, pues nos habla acerca de, o lo podemos asociar con las persecuciones, lo podemos asociar también con las tribulaciones que se llevarían a cabo justo antes de estos dos eventos importantes como es la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Jesús. De hecho, encontramos un tipo asedio, una tribulación, un momento en el cual es una señal de que va a suceder ya la venida de Jesús. Y vamos a relacionarlo con esto que es Marcos 13:14. Vamos a leer este versículo que dice, perdón, no, dice, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces
los que estén en Judea huyan a los montes. Este versículo habla acerca de como una señal o una advertencia de que el enemigo iba a completar su plan. En este caso nos está hablando de Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver esto, esta abominación desoladora con el asedio o lo que nosotros vimos anteriormente? Bueno, que en este caso, en este momento de la historia, está relacionada a cuando el ejército romano colocó sus estandartes afuera de la ciudad en lo que se consideraba el suelo sagrado para, pues, para los judíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Esta acción, bueno, ya ellos ya estaban teniendo amenazas de los romanos, ¿no? Ya los estaban sitiando, ya habían ido a amenazarlos, pero el hecho de que hayan clavado sus estandartes en el suelo sagrado ya era una falta de respeto. O sea, ya habían invadido lo que ellos consideraban como santo. Y esta abominación desoladora fue como que la señal de que iba a venir la destrucción que Jesús en este tiempo ya había profetizado. Voy a terminar de leer aquí en este párrafo del conflicto de los siglos, que nos dice que esta abominación a la que se refiere Marcos 13:14 fue eso, ¿no? Estos estandartes clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, pues hicieron que los creyentes en Cristo comprendieran que ya no, ese lugar ya no era seguro y entonces huyeran. Para ellos fue la señal preventiva para que escaparan. Y aquellos que no lo habían hecho o que ya se estaban tardando en arreglar sus cosas, que lo hicieran porque ya no había vuelta atrás, ¿sí? Ya iba a, los romanos iban a posesionarse de Jerusalén y se iba a dar la destrucción y bueno, el asedio que nosotros conocimos también en la historia, todo lo que sufrió esta ciudad, pero Jesús pues realmente pues dio las señales, ¿no? Dejó muy claro lo que tenían que estar observando, lo que tenían que estar viendo a su alrededor que pasara para que ellos lo entendieran como una señal de huida. Y para nosotros de nuestro tiempo, esta abominación desoladora, también nos dice aquí la Biblia que busquemos en Daniel para comprender eventos que como esta situación también pasaron, pero en otro tiempo, es decir, más adelante a esto que pasó en Jerusalén. Y bueno, podemos ver aquí algunas definiciones de abominación. Abominación, ¿qué significa? Una cosa como detestable, ¿sí? ¿Qué más significa? Violaciones de costumbres y prácticas instituidas por Dios, o sea, violación a las prácticas, a la ley, a los principios que Dios estableció, si lo queremos interpretar ya de esta forma, ¿no? Y así como anteriormente, el hecho de que los romanos clavaran los estandartes fue una abominación para el pueblo de Dios en ese momento, para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, pues una abominación también, una señal de abominación, pues sería todo aquello que nos enseñe o que vaya en contra de la ley de Dios, de sus principios. Y aquí es bien importante comprender esta aplicación, ¿no? Que nos da la Biblia. Nos dice, bueno, esto de que leímos en Marcos 14, pues es aplicable para Jerusalén, pero también es aplicable para nosotros, para el tiempo del fin, porque también habrá señales que para nosotros sean cosas detestables que estén promoviendo enseñanzas, promoviendo cosas muy alejadas a lo que Dios
ha hecho y ahorita podemos ver lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Qué tantas enseñanzas están en contra de lo que Dios diseñó, por ejemplo, del ser humano, de cómo lo diseñó, hombre, mujer, qué más diseñó Dios que ahorita hemos estado viendo que se está enseñando lo contrario o que se está enseñando que es en contra. Pues el matrimonio, ¿verdad? O la unión entre hombre y mujer eh, consagrada, o sea, el matrimonio. Ahorita ya se está promoviendo que no importa qué género tengas, tú puedes casarte, pero con un género, el que tú quieras, ya sea puedes casarte con una mujer, con un hombre, no importa, ¿sí? Y bueno, eso es una cosa. Otra cosa de lo que estamos viviendo actualmente son las aberraciones sexuales debido a toda esta libertad que se quiere enseñar. Y hoy estaba meditando en cuán invadidos estamos con ese tipo de mensajes a tal grado que podemos llegar a sentir comodidad cuando pasan o cuando vemos estos sucesos, ¿no? Cuando vemos lo que está pasando, ya lo estamos viendo como normal, ¿no? Cuando lo deberíamos de ver como una señal, sí, una señal. Esto no es normal. A veces nuestra comodidad o el hecho de que, bueno, yo respeto y no pasa nada, puede ser peligrosa porque empezamos eh, nuestra mente empieza como a sentirse cómoda o a gusto con estos pensamientos, aunque nosotros no los llevemos a cabo, ¿no? Entonces, todo eso que está pasando, leyes aprobadas de ciertas prácticas sexuales, quizás aquí en México no llegamos a eso, pero en otros países está sucediendo y no es normal y va en contra de Dios y está poniendo, Satanás está jugando bastante con la biología, con la ley de Dios, ¿no? Entonces, todo eso es abominación y es una señal, así como lo entendieron en aquellos tiempos, es momento de poner más atención porque va a agravarse. Y también pues vemos otras situaciones como la idolatría, las faltas morales, las faltas éticas. O sea, ya ahorita parece ser que vivimos una sociedad sin valores, en una sociedad que aparentemente tiene libertad, pero dañando a otras personas. Eh, Vemos pues que es importante satisfacerse a uno mismo, no importando lo que pasa alrededor, o sea, tantas cosas que llevan a faltas morales y éticas. Entonces, si nosotros trasladamos esta enseñanza a el día de hoy, que es uno de los objetivos de este capítulo, es para que pongamos realmente atención y comprendamos la gravedad de los momentos en los que estamos viviendo. Gravedad en el sentido de que la sociedad pues va en caída, o sea, va haciendo todo más lejano a los principios de Dios. Entonces, tenemos que, así como aquellos hombres salieron de Jerusalén, nosotros tenemos que estar alertas cuando suceda eso, ¿no? Cuando ya empiece a ser algo mucho más grave, ¿qué vamos a hacer? Porque la segunda venida de Jesús está cercana. Y como les mencionaba ahorita, cuando hablamos de la abominación desoladora, también se nos invita a ver el libro de Daniel, donde se hace referencia a un periodo de tribulación, o sea, de angustia, a un periodo de persecución, a un periodo de destrucción también, de tribulación, de un tiempo en específico. Ahí en el libro de Daniel lo podemos ver y aquí lo vamos a resumir. Este tiempo de tribulación es de 1260 días. Estos 1260 días equivalen a ¿cuánto? A 3 años y medio. Y este tiempo de tribulación que Jesús habla aquí,
que es previo a cuando van a suceder eventos importantes, pues ha sucedido en la historia. Y no solamente fue en el sitio de Jerusalén, que ahorita lo vimos, en el año 66 después de Cristo. O sea, el sitio de Jerusalén duró del 66 después de Cristo a abril 70, perdón, después de Cristo. O sea, ese es un periodo de 1260 días o 3 años y medio, que ya sucedió, ¿verdad? Que en ese momento, aquí en Marcos 13, Jesús explicó a sus discípulos. Pero también tenemos un segundo momento, por eso dijimos que todo este capítulo se puede interpretar de forma literal, profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque también este tiempo, precisamente de 3 años y medio, de 1260, no, este no fue de 3 años y medio, ¿verdad? Fue de 1260 años, fue en la supremacía de la iglesia, es decir, cuando hubo una persecución de la iglesia, de todo aquel que quisiera, pues, creer en Jesús, en los principios cristianos. Hubo una persecución que duró muchísimo tiempo, o sea, fue algo increíble donde sucedió la Inquisición y muchos eventos más desastrosos, que creo que esta fue una de las razones por las cuales Jesús pues no fue tan específico en este capítulo, porque pues imagínense todo lo que los discípulos iban a sufrir por las generaciones que iban a venir, ¿no? Ahora nosotros lo sabemos porque pues existe evidencia histórica, y vemos cómo la profecía y cómo el libro de Daniel y aquí en Marcos, o sea, se cumple de una forma impresionante, ¿no? De ese mismo tiempo de tribulación para el pueblo de Dios. Que claro que todo ese tiempo pues tiene un fin, ¿no? Dios pone un fin por misericordia. Y tenemos un tercer tiempo, y ese tercer tiempo, pues, ¿qué creen? Que ese nos toca, sí, que ese es referente a los últimos días. Y este tiempo lo podemos considerar como 3 años y medio de qué? De persecución, ¿sí? Esto está relacionado a el libro de Apocalipsis, a los capítulos 11 y 12. Ya ustedes, si quieren, pueden estudiarlo, pero comprender que esta abominación desoladora se aplica también para nosotros y que sí, va a haber tribulación. Y como aquí dice los versículos, sí va a haber, el amor de las personas se va a enfriar, va a haber, nos van a entregar, van a haber gente encarcelada, así como hubo también en otros periodos de tiempo, pero así como sucedió en el pasado y que Dios mostró misericordia y que Dios pues termina este tiempo, pues también va a pasar con nosotros. De hecho, Dios habla acerca de que va a cortar los días para que no sea tanto el sufrimiento del pueblo de Dios, o sea, de nosotros. ¿Y qué va a suceder después de la abominación desoladora? Que dice aquí, bueno, que ya viene Jesús, ¿no? Ya es lo último prácticamente. Entonces, creo que pues quizás nos preocupemos, no digamos, ay, no, es que cómo la vamos a pasar, qué difícil. Yo a veces me pongo a pensar en eso, de, bueno, damos por hecho, ¿no? Decimos, bueno, pues ya va a pasar en 5 años, en 10 años, en 7 años, o sea, porque hay muchas señales que nos dicen que va a pasar muy pronto, ¿no? Y podemos llegar a angustiarnos incluso hasta planear y a dónde nos vamos a ir, qué va a pasar. Y creo que la finalidad de estudiar todo esto no es que tengamos ansiedad, no es que nos preocupemos o estresemos, sino que nos llenemos de Dios, de su amor y confiemos completamente que Él va a estar con nosotros, porque hay mucha información referente a los días finales, cómo sus ángeles van a estar con nosotros, nos van a fortalecer, cómo nos van a alimentar, o sea, no vamos a estar solos. Entonces sí va a ser una época de tribulación, pero Dios ha provisto información para nosotros para estar listos y no preocupados, sino ocupados en qué, en aprender lo que podamos,
¿sí? En estudiar, en aprovechar el tiempo. Ahorita nosotros podemos estar aquí conectados por Zoom, podemos tener energía, luz y tecnología para tener este contacto, pero quizás en 2 años, 3 años, o quizás llegue un momento en el que haya una falla y no tengamos internet, o sea, o tengamos que salirnos de nuestra casa y no nos podamos llevar nuestra Biblia, o sea, van a llegar momentos críticos para nosotros donde es importante pues estar preparados, ¿no? Entonces ahora que tenemos la oportunidad de estudiar, que tenemos la oportunidad de compartir, que tenemos la oportunidad de leer en otras fuentes, que tenemos el internet para buscar más literatura y apoyarnos, por ejemplo, con los libros de Elena, El conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, pues aprovechar, ¿sí? Todo ese tiempo, comodidades que tenemos para poder prepararnos, cosas que quizás no tenían otras personas, ¿no? Y prepararnos también como en la parte de salud, la salud física va a ser muy importante en esos días, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio, aprender a vivir de una forma austera. Yo sí me he puesto a pensar, ¿y qué voy a hacer si no voy a tener accesibles los alimentos? Quizás venga una crisis económica, o sea, empezar como a prepararnos, preparar nuestros cuerpos, aprender a depender de Dios más que de otras cosas. ¿Por qué? Porque va a suceder, o sea, va a venir ese momento y ya está cercano, ¿no? Entonces, Marcos 13, pues va a culminar con algunos versículos que nos hablan acerca de, bueno, yo te di toda esta información, ¿sí? Para nosotros, para esta generación, ya sabemos que se aplica a los últimos días, ¿ok? Entonces, pues seamos observadores, ¿sí? Escuchemos y estemos atentos para comprender cuando cuando ha llegado el momento, ¿no? Recordando estos versículos que nos hablan de una higuera, dice que cuando su rama está tierna y cuando empiezan a brotar las hojas, saben que el verano está cerca, es una señal de que ya viene el verano. Así también nosotros, cuando veamos que suceden estas cosas, conoced que está cerca y que está a las puertas, ¿sí? Entonces, ahí está. Nosotros tenemos ya mucha información. Entonces, conoced que está cerca. Jesús está cerca. Y no nos vayamos con la idea de que, bueno, pues va a faltar mucho tiempo, no creo que venga pronto, ya pasó la pandemia y no pasó nada, estamos igual, pero hay que tener cuidado con esos pensamientos. Y luego, Marcos 13:32 es un versículo muy importante que dice que aquel día, refiriéndose a la segunda venida de Jesús, y la hora exacta, pues nadie la sabe. Dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí yo les invito a profundizar un poco más en el significado. En este versículo, al parecer, dice que pues nadie sabe, ni Jesús. O sea, dice que ni el Hijo sabe cuándo, qué día, ni qué hora va a venir por nosotros, ¿sí? En su segunda venida. Y que los ángeles, pues menos. ¿Pero será cierto esto? Bueno, vamos a ver aquí con la ayuda también del espíritu de profecía, en este capítulo 7 de La hora está oculta, más bien de este libro, Sufrimientos, muertes y el glorioso retorno de Jesús. Vamos a ver si es cierto esto, ¿no? Porque dice, si este pasaje prueba que los hombres no sabrán nada del momento del segundo advenimiento, también prueba que los ángeles pues no saben nada de eso, ¿verdad? Es lo que nos está dando a entender. Sin embargo, dice, Cristo sabrá sobre el momento de su segunda venida. ¿Por qué? Pues Jesús tiene que saber, porque Él le va a dar las órdenes y Él está listo ya para ejecutar, o sea, para ordenar a los ángeles que venga, ¿no? Porque dice que Jesús va a venir de los cielos y va a estar acompañado de ángeles. Entonces, pues como que no está siendo muy congruente
esto de que Jesús no sepa cuándo ha de venir, ¿verdad? Entonces, los ángeles que rodean el trono de Dios están listos ya para ejecutar sus órdenes en la acción que es suya, en la salvación de los hombres. O sea, los ángeles ya están preparados también para ese momento. También sabremos nosotros el tiempo de esta escena. ¿Sí? Entonces, no es cierto que Jesús no sabe y que sus ángeles no saben el día ni la hora. Y de hecho, nosotros también lo sabremos y lo vamos a ver en la Biblia ahorita. ¿Sí? Entonces, esto se puede malinterpretar de que Jesús no sabe cuándo viene. ¿Por qué? Porque no se estudia más a fondo de dónde proviene o cuál es el verdadero significado del verbo saber. Y si lo comprendemos en hebreo, saber quiere decir dar a conocer. Entonces quiere decir que Jesús y sus ángeles sí saben la hora y el día. El detalle es que Dios no les había permitido decir cuándo, ¿no? Pero no es que no sepan, ellos sí saben cuándo van a venir. Ellos saben el día y la hora. Y nosotros también lo sabremos. Dice aquí que el Padre dará a conocer el tiempo, ¿sí? Esto es obviamente lo que este pasaje nos enseña. Dios anunció a Noé el momento del diluvio, Dios le anunció, ¿verdad? Que pues es un tipo de proclamación parecida a la segunda venida. Y cuando terminó la misión del patriarca y se completó la construcción del arca, Dios le dijo, entra tú y toda tu casa, porque en 7 días haré llover sobre toda la tierra durante 40 días y 40 noches. Así que si a Noé se lo hará saber, pues a nosotros también. ¿Sí? Aquí encontramos que de la misma manera, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado, o sea, estos momentos de tribulación, estos momentos en los que nosotros hayamos velado, hayamos identificado las señales, hayamos obedecido a Dios, en los que estemos practicando esa fidelidad, en los momentos en los cuales Dios va a decir, ok, esta persona es para mí, ya son sellados, están ocultos en Dios. Entonces, o sea, ya cuando pase, cuando se acabe el tiempo de gracia y ya se sepa quién se salva, quién no, entonces la voz del Padre va a dar a conocer la hora. Entonces, sí lo sabremos, ¿no? Y por las señales que hemos estado viendo también, podremos saber el tiempo, ¿sí? El tiempo en el que va a suceder. Creo que si Dios le dio tanta claridad a Noé, a sus profetas, a, a tanta gente que le siguió, ¿cómo no nos va a comunicar un evento tan importante a nosotros en el tiempo que Él lo decide? Vamos a ver aquí otra cita que hace referencia a la clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. O sea, imagínense las personas que pues no estaban velando, estaban pues distraídas. ¿Cómo será ese evento? Como cuando llega un ladrón en la noche, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. Pero agrega también, refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, refiriéndose a que no estás sin el conocimiento, ¿sí? Dios nos dará luz y nos está dando luz y nos está dando revelación. Nos está, no, si nosotros queremos saber de Él, Él nos va a ayudar y nos va a capacitar para que ese día no nos caiga como de sorpresa, como un ladrón en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dice que todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, confiemos en que Dios nos da señales para comprender el momento en el que Él va a venir. Entonces, pues vamos a prepararnos, hermanos. Creo que esta lección nos ayuda a pues tomar acción. Cada uno sabe
en qué parte está, qué no está haciendo, qué está haciendo, cómo está su fe, pero cada vez que escuchamos estos temas, pues son un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a decir, despierta, voy a venir por ti y no quiero que te tome por sorpresa, ¿sí? Entonces, obviamente ya viendo todas estas señales y con el conocimiento que Dios nos va a estar dando y nos da, pues vamos a saber más o menos la temporada en la cual Jesús ha de venir y no es lejana, ¿sí? Voy a terminar con estos versículos de Lucas 19, 42 al 44, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto nos puede pasar a nosotros, porque dice que aún a los escogidos, aún los escogidos podrán fallar, podrán fracasar, podrán irse al bando del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Por no estar atentos, por no conocer, por no pedir a Dios que les dé luz y estar preparados. Así que para nosotros que tenemos toda esta información, aprovechémosla y pidámosle la ayuda a Dios para que Él sea quien nos instruye y quien nos guía, que nos guíe hacia ese momento que está muy cercano.